Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Historia ficticia de un tabloide sobre Kerem Bürsin. Era una noche en las concurridas calles de Estambul, una noche en la que las luces nunca se apagaban. Las cámaras lo seguían de nuevo. Kerem Bürsin había estado recientemente en el centro de atención no solo por su actuación, sino también por su misteriosa actitud. Pero había una verdad que nadie conocía. Esa noche Kerem se dirigía a un lugar inusual. No a una gala, ni a una fiesta, ni a una sesión de fotos. Se dirigía a una pequeña librería en las callejuelas de la ciudad, un lugar que nadie notaba. Esta librería había sido conocida solo por gente especial durante años. Al entrar, la tenue luz del interior le dio en la cara. Los estantes estaban llenos de libros antiguos. Pero lo que llamó la atención de Kerem no fueron los libros. Fue una misteriosa mujer sentada en un rincón del fondo. Su rostro estaba medio en la sombra. «Llegas tarde», dijo la mujer, sin levantar la cabeza. Kerem sonrió levemente. «Ha sido un día ajetreado», respondió. Esta no era una reunión cualquiera. La vida de Kerem había sido muy diferente a lo que nadie había imaginado durante años. Más allá de la actuación, era alguien que intentaba desentrañar su pasado. Buscaba un secreto familiar que había permanecido oculto durante años. La mujer colocó una vieja libreta frente a él. Un nombre borroso estaba escrito en la portada. La mirada de Kerem cambió al instante. Esta era la pista que había estado buscando todo este tiempo. Encontrar esto no fue fácil, dijo la mujer. Kerem abrió la libreta. Las páginas estaban amarillentas, pero la escritura aún era vívida. Mientras leía, su expresión comenzó a cambiar. Esto no era solo una historia, era su propio pasado. Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe. La persona que entró era alguien que Kerem jamás habría esperado: la prensa. Los flashes se dispararon. Aquella reunión secreta había quedado al descubierto. Al día siguiente todos los titulares de la prensa sensacionalista eran iguales. Se revela la vida secreta de Kerem Bürsin. Pero nadie conocía toda la verdad. Porque lo que estaba escrito en aquel cuaderno no era solo la historia de Kerem, sino el comienzo de una mucho más grande. Kerem ya no era solo un actor. Era un hombre que perseguía su propio pasado. Y este viaje lo llevaría a lugares que jamás imaginó. Una historia ficticia y emotiva sobre Kerem Bürsin. Una suave brisa soplaba en la costa de Estambul a medianoche. El sonido de las olas ahogaba el bullicio de la ciudad, y allí estaba un hombre caminando solo por la playa, Kerem Bürsin. Esa noche, Kerem no pensaba en platós de cine ni en nuevos proyectos, solo en un vacío en su corazón. Todos lo conocían como un hombre exitoso, carismático y poderoso. Pero nadie sabía lo que sentía cuando estaba solo. Fama, aplausos y cámaras, lo tenía todo, pero el vacío en su interior nunca se había llenado.
En ese momento, vio a una joven sentada en un banco de la playa. Escribía algo en un cuaderno. Kerem aminoró el paso involuntariamente. Había una extraña serenidad en el rostro de la mujer. ¿Llegó tarde?, preguntó Kerem en tono de broma. La mujer levantó la vista y sonrió levemente. No, quizás llegaste justo a tiempo. Este encuentro inesperado abrió un nuevo capítulo en la vida de Kerem. La mujer se llamaba Elif. No era famosa, no estaba en el ojo público, pero era real. Más real de lo que Kerem estaba acostumbrado. Con el paso de los días, aquellas conversaciones que comenzaban en la playa se convirtieron en largos paseos. Por primera vez, Kerem hablaba con alguien sin fingir. No había guión, ni cámara, solo dos personas. Elif le enseñó a Kerem a olvidar, a liberarse del peso del pasado, y, lo más importante, a ser el mismo. Pero como toda historia hermosa, esta tuvo un punto de inflexión. Un día, la prensa sensacionalista los fotografió juntos. A la mañana siguiente, los titulares estaban repletos. El misterioso amor de Kerem Bürsin. Cámaras, preguntas, chismes, esto era habitual para Kerem, pero no para Elif. Esta atención puso su mundo patas arriba. Una tarde, Elif miró a Kerem y le dijo: «No pertenezco a tu mundo, Kerem». Por primera vez, Kerem no supo qué decir. Porque por primera vez, el miedo a perder a alguien era tan grande en su corazón. «Quizás quiero pertenecer a tu mundo», dijo Kerem, con los ojos llenos de lágrimas. Pero a veces desear no era suficiente. Elif se marchó esa noche. Kerem regresó a la playa. El banco donde se conocieron estaba vacío. El viento soplaba de nuevo, pero esta vez era más frío. Sacó una pequeña nota de su bolsillo. Una frase que Elif le había dejado. A veces, las historias más bellas son las que quedan inconclusas. Kerem respiró hondo. Miró al cielo. Quizás por primera vez, comprendió de verdad. El amor no se trataba de posesión, a veces se trataba simplemente de sentir. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.